Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar el estudio en este día. Espero que Dios haya bendecido su vida durante lo que va de la semana, ¿verdad? Y espero que, pues no solamente a usted, sino también a su familia, Dios los haya estado bendiciendo. Una de las cosas, hermanos, que quiero hablar en esta preciosa tarde, hermanos, es acerca de pasajes que hablan acerca de árboles, vamos a decirlo así. Yo siempre he tenido un sueño o un pensamiento, no sé si así llamarlo, pero siempre he querido hacer una especie de álbum de fotografías acerca de los árboles. No sé por qué siempre me han llamado la atención los árboles que tienen bonita figura, ¿verdad? A veces nos los encontramos en el camino cuando vamos de viaje y a veces me gustaría bajarme del automóvil y tomar una foto en ese árbol porque me llama mucho la atención y quizás tener una colección, hermanos, acerca de árboles que yo he visto a través de mi vida y que me gustaría haber conservado una foto de ellos. No sé si a usted le gusten los árboles, hermanos, en esta tarde es una de las preguntas que yo tengo. Si te dieran un árbol, vamos a decirlo así, para sembrar en tu casa, ¿verdad? ¿Qué tipo de árbol tú escogerías o tomarías? ¿Cómo te gustaría el árbol que te gustaría plantar en tu casa si te lo dieran, vamos a llamarlo así? Yo creo que alguien lo pensaría de esta manera, un árbol quizás que dé mucha sombra, ¿no? A veces, hermanos, hay árboles que crecen muy altos, muy grandes, muy frondosos, vamos a llamarlos de esta manera y dan mucha sombra. Entonces, tal vez te gustaría tener un tipo de árbol así, o tal vez un árbol que no sea muy grande, pero que sea bonito, o tal vez te gustaría uno que no necesite tanta agua, ¿verdad? Porque a veces somos un poquito flojitos, hermanos, para salir a regar tal vez las plantas. Hay gente que no, que está muy dedicado a sus plantas, ¿verdad? A sus árboles. Pero tal vez te gustaría uno que no usara tanta agua. Tal vez, hermanos, uno que no tire mucha semilla, porque hay árboles, hermanos, que en realidad hacen mucho, tiran mucha semilla y se hace mucha basura, vamos a llamarlo de esa manera, en los pisos. O tal vez, no sé, a lo mejor te gustaría uno que dé una fruta que a ti te guste. Yo creo que, hermanos, en lo personal, a mí me gustaría uno que diera fruta que a mí me gustara tanto, ¿no? Para poder salir y cortar. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál escogerías tú? ¿Cuál árbol escogerías tú para sembrar en tu casa si quizás alguien te lo diera o quizás tú quisieras comprarlo y decir, ¿sabes qué? Voy a plantar este árbol. Hay mucha gente que lo planta, hermanos, con diferentes motivos también. Entonces, hay gente que les gusta mucho los árboles. Yo creo que muchos de nosotros escogeríamos un árbol tipo frutal, vamos a llamarlo así. Y tengo aquí algunos tipos de árboles que tal vez nos gustaría tener en nuestro hogar. Por ejemplo, el tipo de árbol, el nogal, hermanos. Cuando yo estaba viendo esto, hermanos, en el internet, miraba cómo se llamaban los árboles y muchos no van igual que la fruta. Y yo digo, ¿cómo es que hay esta diferencia? Por ejemplo, el nogal, yo dije, pues, ¿qué fruto da el nogal? Pues el nogal, hermanos, da la nuez. A mucha gente le gusta tener árboles de nuez, entonces tal vez a usted le gustaría este. Hay otros tipos como el almendro. Fíjese, este da la almendra, pero el almendro yo nunca me hubiera imaginado que el árbol se llamara así, o tal vez, hermanos, la higuera, ¿verdad? La higuera pues da los higos, y yo recuerdo que cuando éramos niños, hermanos, nos gustaba ir a los árboles de higos, lavarlos y comérnoslos así, recién cortaditos esos higos, hermanos. También tenemos, hermanos, el cerezo da la cereza, hermanos, y uno piensa que se va a llamar igual que la fruta y no es así. Cambia un poquito, o tal vez el limonero que da limón. Hay mucha gente que el día de hoy tiene un limonero en su casa o dos, ¿verdad? Y dan mucha fruto, vamos a decirlo así, y están muy jugosos y mucha gente tal vez desea tener un tipo de árbol de estos en su casa para tener limones, ¿verdad? O el olivo, hermano, el olivo que da la aceituna.
¿verdad? Entonces, tal vez allá en el pueblo, bueno, en Israel, vamos a decirlo así, se da mucho los olivos y todo, pero no sé qué tipo de árbol a usted le gustaría tener, o un manzano, ¿verdad? O tal vez un ciruelo, o tal vez un banano, vamos a llamarlo así, o el peral que da la pera, hermanos. La pera es un fruto que a mí me encanta, ¿verdad? Me gusta mucho, no sé si a usted también, pero el peral es una fruta que en realidad, hermanos, es muy dulce, muy suave al morderla, y es muy agradable cuando nosotros lo comemos. Pero viendo estos árboles, hermanos, yo creo que a mí me gustaría tener todos los que he nombrado, no sé a usted, pero a veces digo, soy un poco ambicioso para pensar de esa manera, pero yo creo que si tuviéramos un huerto con todo este tipo de árboles, ¿verdad? Aunque tal vez no todos se puedan dar por esta región, pero quizás sí, dicen por ahí que alguien puede tener una mano muy buena para sembrar. Hay gente que dice que haya personas que no tienen mano buena porque dicen que todo lo que siembra se le seca. Entonces hay gente que en realidad tienen muy buena mano para sembrar, y en verdad yo los felicito. Yo creo eso, hermanos. Y ojalá que también dentro de lo que es la vida del hombre, siempre estuviéramos dando frutos como estos árboles, ¿no? En la vida nuestra pudiéramos dar fruto todo el tiempo, quizás que siempre nos preocupáramos, vamos a llamarlo de esta manera, hermanos, de hacer el bien, ¿no? Entonces, pero la Biblia nos enseña que como hay bueno, también hay malo, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Como hay bueno, hay malo también. Y si usted tiene su Biblia por ahí, hermanos, ábrala en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, donde vamos a estar trayendo la primera lectura, versículo 34 al 37. Vuelvo a repetir, Mateo 12, 34 al 37. En la versión Reina Valera que yo saqué, dice de esta manera, dice: generación de víboras, versículo 34 de Mateo 12, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro, dice, saca malas cosas. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas, dice, en el día del juicio. Porque tus palabras, dice, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras, dice, será justificado y condenado, perdón. Y esto habla Mateo, ¿verdad? 12, 34 al 37. Ahora, en el contexto de este pasaje que hemos leído, hermanos, debido al odio que se había despertado en los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Y ante la impotencia de encontrar algo de que acusarlo para desacreditarlo delante de la gente, estos hombres, hermanos, no tuvieron más que acudir a una falsa acusación, diciendo, hermanos, que las obras que Jesús hacía eran porque el diablo le ayudaba, ¿verdad? Y eso, hermanos, dice Jesús que es una blasfemia que se dijo. Esto provocó, hermanos, que cometieran el pecado imperdonable, vamos a llamarlo así, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahora nuestro Señor, hermanos, nos dice lo importante que es cuidar, fíjese, de nuestras palabras, ya que por un lado reflejan lo que hay, dice, en nuestras vidas. Y esto es lo que da a entender el Señor Jesús en Mateo. Y una de las cosas, hermanos, es que también Él dijo que de toda palabra dicha por nuestra propia boca daremos cuentas, ¿verdad? Al Señor. Y una de las cosas que hemos visto aquí en Mateo, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 32-33, hablando un poquito del contexto, dice así el versículo 32 de este capítulo 12 de Mateo: a cualquiera, dice, que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, fíjese lo que dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿sí? Y así lo dice este pasaje, y ahorita hay mucha gente que en realidad no quieren creer en Dios, y no solamente eso, sino que blasfeman contra el Hijo de Dios.
pero este pasaje dice que a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, dice, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, dice, ni en el venidero. Y otra de las cosas que dice el versículo 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce, dice, el árbol. Y otra de las cosas, hermanos, Jesús aquí les dice en Mateo 12:34, y Él les menciona a los líderes religiosos, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis, dice, hablar lo bueno, dice, haciendo malos, ¿verdad? Porque Dios o el Señor Jesús conocía, hermanos, el corazón de los líderes religiosos. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Él sabía y conocía, hermanos, no solamente el corazón, sino también los pensamientos. Recuerde que los pensamientos también provienen del corazón. Entonces, por eso Jesús habla acerca de un corazón malo, porque del corazón malo salen las malas cosas. Después de haberlos amonestado, dice, por la blasfemia imperdonable, vamos a decirlo de esta manera, el Señor les dice que es imposible que alguien malo haga una buena obra, ¿sí? Entonces es bien difícil esto, porque ellos decían que las buenas obras que Jesús hacía era porque hacía uso de poderes, dice, malignos, y esto es ilógico. Por eso les dice, hermanos, que mejor deberían evaluar un árbol por sus frutos. Si sus frutos eran buenos, eso significaba que el árbol era bueno. Pero si su fruto es malo, no cabe duda que se trata de un árbol malo. Así las buenas obras, dice, así las buenas obras de Jesús testificaban que era bueno. Y no solo eso, sino también el Mesías, en contraste a estos perversos hombres, hermanos, que criticaban las buenas obras de Jesús, difamándolo, no sabía que sus malas obras reflejaban lo que realmente ellos eran. Por eso el Señor Jesús les llega a decir, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Yo me hago la pregunta, ¿por qué les diría, hermanos, generación de víboras? ¿Sería porque usaban su boca con veneno quizás? ¿Verdad? Entonces era difícil, hermanos, esperar algo bueno de estos hombres, ya que eran malos y por tal razón su boca estaba llena, hermanos, de palabras, y déjenme decirlo, de palabras venenosas. Y hermanos, en el mundo, ¿verdad? En nuestro ambiente donde nosotros andamos, a veces encontramos personas malas, donde su boca, hermanos, solamente habla veneno, y a veces lo hacen con astucia para perjudicar a otra persona, usan su boca. Alguien dijo por ahí, nomás porque tienen boca hablan, ¿no es cierto? Alguien dijo por ahí, pero en realidad a veces nos topamos con personas que solamente usan su boca para inyectar, vamos a decirlo de esta manera, veneno, y era lo que los líderes religiosos en el tiempo de Jesús estaban haciendo. Hablaban cosas malas en contra de Jesús para que la gente oyera y poder poner en contra de Jesús a la gente. Por eso, hermanos, Él les dice generación de víboras. ¿Cómo, hermanos, cómo podéis hablar lo bueno, dice, siendo malos? Si hay algo que podemos ver en el ministerio de Jesús, hermanos, es su franqueza hacia todo, sabiendo que estaba en este mundo no para agarrar popularidad o agradar a los hombres, sino para hacer, dice la palabra, para hacer la voluntad del Padre. Y así, hermanos, es como cada uno debemos de nosotros pensar y meterlo en nuestra mente, tratando, hermanos, de nosotros pensar como Jesús lo hacía, agradar al Padre solamente, sin importar, hermanos, lo que Jesús decía en cuanto a los líderes religiosos, hablando, hermanos, de aquellos que inyectan veneno en nuestra vida. A los líderes religiosos siempre se les dirigió con fuerza el Señor Jesús, porque eran más religiosos, vamos a decir, que líderes espirituales. Y aunque, hermanos, en realidad, dentro de lo que es el camino del pueblo de Israel, hermanos, siempre hubo líderes religiosos, ¿verdad? Que quisieron perjudicar las cosas de Dios. Y hermanos, Él los llama generación de víboras
realmente porque eran eso, descendientes de una generación que, hermanos, escondida en una apariencia de piedad, vamos a llamarlo así, y ellos eran, Jesús sabía que su corazón de ellos era malo, y aunque trataban de hablar bien y bueno, ¿verdad? Sus palabras, hermanos, no sonaban bien, porque en realidad Jesús los confrontaba de esta manera. Iban siempre, generación tras generación, hermanos, iban en contra de la voluntad de Dios. Sus antepasados, hermanos, fueron personas que habían perseguido a los profetas, no habían, dice, los habían encarcelado y hasta matado. Todo, déjeme decirle, por una falsa religión. Ellos no tenían, no sé si la palabra correcta es, no tenían una buena relación con Dios. Todo lo contrario, ellos lo único que querían era la fama, el dinero, lo único que ellos querían era la popularidad. Por eso, hermanos, ellos trataban de estar bien con el pueblo, pero cuando Jesús los confrontó, ellos querían poner en contra al pueblo, en contra de Jesús. Por tal razón, hermanos, ¿cómo podrían hablar ellos algo bueno si dice Jesús, ellos eran malos? También es importante hacer notar, hermanos, que siempre que Jesús usó las palabras fuertes, vamos a decirlo como generación de víboras, en otra ocasión, hermanos, Jesús les dijo sepulcros blanqueados, en otra ocasión Jesús les dijo hipócritas o cosas similares a estas les dirigió Jesús a sus enemigos, a aquellos que en su plena condenación, hermanos, se oponían a toda la verdad y se aferraban a sus creencias y a sus tradiciones, pensando que eso, hermanos, los salvaría del juicio. Nunca veremos a Jesús utilizando este tipo de palabras fuertes, vamos a decirlo, en contra de sus discípulos. Todo lo contrario, ¿verdad? Con sus discípulos, una de las cosas es que nos enseña la Biblia que Jesús los amó, ¿verdad? Los trató con bien, los cuidó, los trató de corregir cuando ellos se equivocaban, nunca los trató mal, pero en cambio el trato contra los líderes religiosos, hermanos, era muy diferente, era algo, ¿verdad?, que Jesús hacía con fuerza en contra de ellos, porque en realidad, hermanos, ellos tenían, dice la palabra de Dios, tenían un corazón malo. En otro pasaje, hermanos, Jesús también los confrontó a estos líderes religiosos. En Mateo 15, hermanos, dice que cuando habla de lo que contamina al hombre, es otra de las historias que nos dice la Biblia de cómo Jesús confrontó a esas personas malas o perversas, vamos a llamarlo así. El versículo 1, hermanos, de Mateo 15 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos, dice, cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, dice, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, dice, todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, ya no han honrado a su padre o a su madre, así habéis, dice, invalidado el mandamiento de Dios, dice, por vuestra tradición. Y luego en el versículo 7 Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, dice, mas su corazón, dice, está lejos, lejos de mí. Así dice Jesús en contra de los líderes religiosos, hermanos, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd, dice, y entended. Entonces estamos viendo, hermanos, que en realidad Jesús presenta a aquellos líderes religiosos, hermanos, que estaban en contra de él, como personas que tenían un corazón malo, ¿verdad? Entonces, el corazón, recuerda, hermanos, el corazón es como un vaso lleno de cosas buenas, pero también puede ser un vaso lleno de cosas malas. Hay personas que en realidad son tan malos, hermanos, que a veces hasta nos da miedo, ¿verdad? Por tanta maldad
que hay en su corazón. Ni siquiera quisiéramos topar a una persona que es mala, pero recuerde que el corazón es como un vaso que puede estar lleno de cosas buenas, pero también lleno de cosas malas, hermanos. El versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, ¿sí? Mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, toda planta, dice, que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, dice, ambos caerán ¿dónde? En el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado, dice, en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto, dice, contamina al hombre, porque del corazón, dice, y empieza a dar una lista, hermanos, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Dice Jesús que salen del corazón. Y muchas veces, hermanos, déjenme mencionar esto, muchas veces nos enfocamos en los últimos, vamos a decir, lo último que dice, cuando dice los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, ¿sí? Pero muchas veces nos olvidamos aún de los malos pensamientos que dice el versículo 19 cuando empieza a hablar acerca de esto. Entonces, recuerde que los malos pensamientos también son pecado en contra de Dios. Dice el versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, dice, no contamina al hombre. Ahora, déjeme decirle, no con esto estoy diciendo que no se lave las manos cuando va a comer, porque no se contamina, no. Lo que Jesús quiere decir, que lo que contamina al hombre, hermanos, es lo que sale del corazón del hombre. Y alguien por ahí dijo en una ocasión, si sale del corazón, es porque está en el corazón. ¿Sí? Y cuando habla acerca de esto, mis hermanos, por eso el versículo 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las cosas buenas, ¿sí? Y el hombre malo del mal tesoro, dice, saca malas cosas. Entonces, el corazón puede estar lleno de cosas buenas o el corazón puede estar lleno de cosas malas. De lo que está lleno el corazón, dice esta palabra, hermanos, dice, va a salir del corazón tal vez para bendecir a alguien, o tal vez, hermanos, con nuestra boca vamos a dañar a alguien, porque de nuestro corazón sale ese tipo de maldad. Es lo que Jesús daba a entender, hermanos, a los líderes religiosos. Y hermanos, el Mateo capítulo 12, en el versículo 35, Jesús profundiza más acerca de la condición, hermanos, de estos líderes religiosos y llega hasta la raíz del problema, el corazón, ¿sí? ¿Cuál es la raíz del problema? El corazón. En la Biblia vemos cómo el corazón, hermanos, es el centro, vamos a llamarlo de esta manera, de todas nuestras emociones e intenciones. Yo lo había leído de esta manera, hermanos, de que es el centro de nuestras emociones, sí, pero yo nunca había leído, hermanos, que también es el centro de nuestras intenciones. Cuando habla acerca de nuestras intenciones, el comentarista, hermanos, habla acerca de que en el corazón y en la mente, hermanos, se empieza a maquinar algo malo. Y entonces empiezan a salir las intenciones y es cuando dañamos a alguien más, que posteriormente, hermanos, saliendo del corazón, del pensamiento, salen esas intenciones y se convierten, déjenme decirlo de esta manera, se convierten en acciones malas que hacemos a veces, hermanos, contra otros. Por eso, hermanos, recuerde que del corazón manan los sentimientos, ¿sí? Del corazón manan los sentimientos. Por eso cuando alguien hace algo bueno, hermanos,
Mucha gente llega a decir y lo dice de esta manera, dicen, ese hombre es bien bueno. ¿Por qué? Porque sus frutos, hermanos, son buenos. Pero cuando una persona se porta mal, dicen, esa persona es muy mala, ni siquiera te le arrimes. Entonces hasta le sacan la vuelta porque esa persona de su corazón salen cosas malas. Por eso recuerde que del corazón manan los sentimientos. Y ahora déjeme decirlo, no solamente a lo malo, sino que recuerde que del corazón mana también la alegría, también mana la tristeza, ¿verdad? Y aún puede impulsar al hombre también, hermanos, a adquirir sabiduría o tal vez ser necio. Entonces, todo depende, hermanos, del corazón. Una de las cosas que dice Proverbios, hermanos, dice de esta manera, el corazón alegre hermosea ¿qué? El rostro. ¿Sí? El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo anda uno cuando anda enojado? ¿No es cierto que anda con su cara toda arrugada? Y a veces cuando uno anda alegre, la gente ni lo puede creer. ¿No es cierto? Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Dice, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios, dice, se alimenta de las necedades. Así dice, hermanos, Proverbios 15 en el versículo 13 y 14. Si el corazón del ser humano es malo, sus acciones son malas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres eran mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, dice la palabra, el mal. Eso lo encontramos en Génesis 6, versículo 5, hermanos. Entonces, el corazón, hermanos, lo que queremos llegar al punto es, el corazón hay que cuidarlo, ¿sí? Recuerde, alguien dijo que también en nuestra mente está llena de lo que nosotros le queremos llenar, sean de cosas malas o de cosas buenas, o de cosas buenas o de cosas malas. Entonces, recuerde que el corazón hay que cuidarlo, hermanos. Por ello la Biblia exhorta, hermanos, al hombre a cuidar su corazón de toda cosa perversa y no permitir, dice, que nada lo contamine, ¿sí? Sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando estamos hablando de esto, hermanos, queremos decir que aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal, dice Proverbios 4:23, hermanos. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu corazón? ¿Sí? Y si le pide al hombre que instruya su corazón en la palabra de Dios, hermanos, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas, dice Proverbios, escríbelas en la tabla, dice, de tu corazón. Proverbios 3:3. De esta manera podemos estar seguros que si el corazón es bueno, sus acciones serán buenas, pero si su corazón es malo, sus acciones serán malas. Y por eso les dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra abundancia, hermanos, quiere decir mucho, con la cual sugiere algo que está tan lleno que su contenido, dice, se derrama. Así las maldades de aquellos fariseos eran tan grandes que, hermanos, rebosaban y se expresaban en sus palabras, sus acusaciones, sus blasfemias, provenían de un corazón lleno de maldad. Por eso, hermanos, eran personas, déjenme llamarlo de esta manera, perversas. Mientras que Jesús, hermanos, pronunciaba solo la palabra de Dios y la verdad, y sus actos no eran más que hechos milagrosos, hermanos, que se desprendían de un corazón misericordioso, que buscaban aliviar el sufrimiento, dice el comentarista, el sufrimiento de los demás. Eso era lo que
Jesús así, hermanos, Jesús nos amplía más este principio espiritual. El hombre bueno, ¿sí? El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Si nos damos cuenta, hermanos, todo lo bueno o lo malo, recuerde, proviene del corazón, y por esa razón todos debemos cuidar que nuestro corazón rebose de toda bondad, porque de lo contrario, no solo nuestras palabras serán malas, sino todas nuestras acciones se convertirán en pecado, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Y eso, hermanos, es lo que nos enseña Mateo, hermanos, en esta tarde. Recuerde, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Con esto quiero terminar y espero que este estudio sea de bendición para su vida. Espero que usted esté con un corazón contento. Cuando dije yo, hermanos, acerca de qué árbol le gustaría a usted tener en su casa, ¿verdad? Que se lo regalaran o que tal vez usted lo comprara. ¿Cómo sería el árbol que a usted le gustaría tener? Yo le pregunto en esta tarde, ¿cómo sería el árbol que usted quisiera ser? ¿Un árbol que da buenos frutos o un árbol que da malos frutos? Entonces recuerde lo que dice la palabra de nuestro Dios: guarda tu corazón sobre todas las cosas. Vamos a orar y de esa manera nos vamos a despedir, hermanos, y voy a dar tiempo para que pasen los anuncios y no corte tan rápidamente, sino mire lo que como iglesia tenemos para usted a través de los anuncios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, gracias por la vida que tú nos das, gracias, Padre, por el corazón. Ayúdanos, Señor, a llenarlo de cosas buenas, ayúdanos a ser personas bondadosas, Señor. Ayúdanos que la gente pueda decir que somos personas que damos buenos frutos porque te conocemos a ti, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor, y rogamos que tú seas con cada uno de mis hermanos, de mis amigos que nos están viendo, Padre, y ayúdanos, Señor, a que seamos bendición para cada uno de ellos. Alabamos tu nombre y oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tú eres la luz en las tinieblas, eres la respuesta en la aflicción, tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Sé que tu palabra nunca falla, sé que la esperanza en ti está, y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla.
es un nombre. A una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es un nombre. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre. A una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo.